Bienvenidos a Historia de Nuestros Santos, un espacio creado para acercarte cada día la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. En las lejanas tierras de Etiopía, un joven cautivo llevó consigo una luz que ningún encierro pudo apagar: la fe en Cristo. San Frumencio, convertido en apóstol de aquellas tierras, sembró el evangelio donde aún reinaban los ídolos. Su vida es testimonio de cómo Dios puede transformar la desgracia en misión y la esclavitud en libertad del alma. Hoy recordamos al hombre que abrió a África las puertas de la fe verdadera. Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy ponemos el foco en Etiopía, un país con una conexión, de las más antiguas del mundo con el cristianismo, mucho antes que bastantes partes de Europa. Efectivamente. Y las fuentes que hemos consultado pintan un cuadro, la verdad, fascinante, lleno de historia, sí, pero también de leyenda, y con unas tradiciones muy particulares. Justo. La idea hoy es meternos de lleno en esa historia, entender un poco cómo surgió la fe allí, en el Cuerno de África, por el siglo IV, y qué la hace tan singular. Hablamos, claro, de la Iglesia Ortodoxa Tewahedo. A día de hoy, cerca del 40% de los etíopes pertenecen a ella, y esa palabra, Tewahedo, ya nos da una pista importante. Sí. ¿Qué significa exactamente? Pues en ge'ez, que es la lengua antigua de su liturgia, significa algo así como ser uno o unificado. Apunta directamente a su visión de la naturaleza de Cristo, que es un tema central. Y ya entraremos en eso. Vale, entendido. Pues empezamos por el principio. Las fuentes nos dicen que ya en el siglo I había contactos. Sí. Las rutas comerciales del Mar Rojo eran un hervidero. Conectaban toda esa zona con el Mediterráneo. Y parece que ya había comunidades judías asentadas allí. Lo que preparó un poco el terreno, ¿no? Eso parece. Un sustrato monoteísta, familiaridad con el Antiguo Testamento, probablemente ayudó. Pero bueno, el relato fundacional que más recogen las crónicas, sobre todo una de un historiador llamado Rufino, del siglo VI, se centra en dos jóvenes. Ah, sí, Frumencio y Edesio. Casi una novela lo que cuentan los textos. Totalmente. Eran familiares de un tal Meropio, un filósofo de Tiro. Hacen un viaje por el Mar Rojo, su barco, y pues es atacado en un puerto. Quizás Abdulis, dicen algunos. Y hay una masacre. Mueren casi todos. Salvo ellos dos. Rufino cuenta que justo estaban en tierra, estudiando o algo así. El caso es que sobreviven, pero los capturan. Y acaban como esclavos en la corte del rey de Axum. Estamos hablando, año 316, 330 después de Cristo, más o menos. Por ahí sí. El reino de Axum era la potencia de la zona. Pero fíjate, su destino en la corte da un giro radical. Sí. El rey, que algunas tradiciones llaman Eskendi, parece que les cogió a precio. Vio que eran listos, ¿no? Exacto. Edesio acabó de copero real, y Frumencio, que lo describen como más inteligente y prudente, pues llegó a ser tesorero y secretario, administrador del rey, vamos. Un ascenso increíble para unos esclavos. Desde luego. Y su influencia, se dispara cuando muere el rey. La reina viuda les pide ayuda. Que echen una mano con el reino, mientras el príncipe heredero, Ezana, es menor de edad. Justo. Y aquí es donde Frumencio ve la oportunidad. Claro, las fuentes dicen que aprovecha su posición para impulsar la fe cristiana. Anima a los mercaderes cristianos, que ya había por allí, a practicarla abiertamente. Les ayuda a encontrar sitios para rezar y, muy importante, se encarga personalmente de la educación del joven príncipe Ezana. Le va metiendo gusanillo, digamos. Podríamos decir que sí. Y claro, cuando Ezana ya es mayor de edad y puede gobernar, los hermanos dicen, pues ya nos podemos ir. Edesio vuelve a Tiro, ¿no? Y es él quien años después le cuenta la historia a Rufino. Eso es. Pero Frumencio tenía otra idea en mente.
Sentía que esa pequeña comunidad cristiana en Axum necesitaba algo más sólido, una estructura. Y para eso se va a un sitio clave, Alejandría. El gran centro cristiano de la época en esa parte del mundo. Y busca al patriarca, a Atanasio, una figura potentísima, muy conocido por su lucha contra el arrianismo. Y le pide que mande un obispo, misioneros, para organizar la iglesia allí. Y la respuesta de Atanasio, según cuentan el mismo y Rufino, es sorprendente. Le dice básicamente, mira, el más adecuado para esto eres tú. ¡Ostras! Y lo consagra obispo de Axum directamente. Directamente. Las fechas bailan un poco en las fuentes, que si 328, que si más bien hacia el 340, 346. Pero el hecho es ese. Y ese nombramiento es fundamental. Importantísimo, porque establece ese vínculo histórico directo entre Etiopía y el Patriarcado de Alejandría. Un vínculo que va a durar siglos, Hasta 1959, el Patriarca de Alejandría nombraba al obispo etíope. O sea que Frumencio se convierte en el primer abuna. El primer abuna, que significa nuestro padre, y le dan títulos muy sonoros, como Quesate Virgen, revelador de la luz, o Abba Salama, padre de la paz. Y con esa autoridad ya episcopal, Frumencio vuelve a Axum y Ezana, su antiguo alumno, ahora rey. Lo recibe con los brazos abiertos. Y llega el momento clave. El propio rey Ezana se bautiza, abraza el cristianismo. El Constantino etíope, le llaman. Exacto. Y con su conversión, el cristianismo pasa a ser la religión oficial del reino de Axum. Un estatus que, con sus más y sus menos, va a durar hasta el golpe marxista de 1974. Y ojo, que esto no es solo una leyenda bonita. Hay pruebas. Sí, hay arqueología. La famosa inscripción trilingüe de Axum, esa que llaman la piedra roseta etíope. Que está en griego, sabeo y geez. Y ahí Ezana atribuye sus victorias militares al Señor del Cielo. Es un cambio clarísimo respecto a inscripciones suyas anteriores, donde invocaba a dioses paganos locales como Mahrem. Pero claro, esta decisión tuvo sus presiones, ¿no? ¿Desde fuera? Pues sí. El emperador romano del momento, Constancio II, era pro-arriano, y no le hacía ninguna gracia que Frumencio, consagrado por Atanasio, que era el gran anti-arriano, fuera el obispo de Axum. Así que les escribe a Ezana y a su hermano, que también reinaba con él. Saizana o Abreja y Asbeja, según la tradición etíope. Les escribe pidiendo que quiten a Frumencio y pongan un obispo arriano en su lugar. ¿Y qué hicieron los reyes etíopes? Pues según las fuentes, dijeron que no. Se mantuvieron leales a Frumencio y a la línea de Atanasio. Un gesto de independencia bastante notable, frente al Imperio Romano. Vale, entonces Frumencio pone los cimientos, consigue la conversión del rey, pero la expansión real por todo el territorio, la consolidación, eso viene después, ¿no? Con otro grupo. Correcto. Si Frumencio es como la figura fundacional, un poco legendaria, la llegada de los 9 santos en el siglo V es como la siguiente fase clave, la de la evangelización más profunda y el desarrollo del monacato. ¿Y quiénes eran estos 9 santos? ¿De dónde venían? Pues no venían de Roma occidental, sino del ámbito bizantino. Algunos eran de habla griega, como San Pantaleón, Licanos. Otros venían de Siria, como Abba Aregawi. Y ojo, Siria era un hervidero de debates teológicos, y de hecho, la cuna del monofisismo. O sea que ya traían esas ideas en la maleta, por así decirlo. Exacto. Llegan durante el reinado de un rey llamado Ela Amida Sabundo. Se instalan en Axum. Pero su gran momento coincide con el reinado de Caleb, otro rey importantísimo. Caleb, que reinó más o menos entre 493 y 534. También es santo, ¿no? Sam el-Esbaum. Sí. Caleb es muy conocido por una campaña militar en Yemen. Fue a proteger a los cristianos de allí que estaban siendo perseguidos por un líder local judaizante, un Tasdunobas. Y lo hizo además en coordinación con el emperador bizantino Justino. ¿Y después de ganar, la tradición cuenta algo espectacular? Pues sí, dicen que viajó a Jerusalén, que dejó su corona en el Santo Sepulcro, abdicó a favor de su hijo, Gebremesgel, y se hizo ermitaño. Vaya giro. Y no un ermitaño cualquiera. Se retiró con uno de los 9 santos, con San Pantaleón, al monasterio de Debre Pantaleón. Hay leyendas sobre estos santos, tremendas. De Pantaleón dicen que pasó 45 años sin sentarse, en penitencia. Un ascetismo extremo. Las fuentes comentan una posible confusión con otro San Pantaleón, el de la sangre que se licúa,
que es más conocido en el mundo católico. Sí, es una curiosidad. Como llegaron antes de que el cisma monofisita estuviera totalmente cerrado, pues ahí queda la duda. ¿Y de los otros 9 santos, alguno más destacable? Pues Abuna Aregawi es famosísimo. Fundó el monasterio de Debredamo, que está en la cima de una montaña plana, una amba. Solo se puede subir trepando por una cuerda. Anda. ¿Y cómo subió él la primera vez? La leyenda dice que le ayudó una serpiente gigante enviada por Dios. Son relatos, muy pintorescos, que realzan su figura casi mítica. Pero más allá de las leyendas, ¿el impacto real de estos 9 santos, según los textos, cuál fue? Fue decisivo, porque trajeron consigo de forma muy directa esas intensas discusiones teológicas que estaban dividiendo el cristianismo oriental. Las disputas sobre la naturaleza de Cristo, y eso fue crucial para definir la identidad propia de la Iglesia etíope. Vale, entramos en la teología. El famoso monofisismo, o como has dicho que prefieren llamarlo, tewahedo, a ver si podemos explicarlo de forma clara. Es complejo, pero vamos a intentarlo. El debate de fondo era Jesús es Dios y es hombre. Vale, pero después de la encarnación, ¿cómo se relacionan esas dos naturalezas, la divina y la humana, en él? Y había mucha política mezclada, ¿no? Rivalidades entre los grandes centros, Alejandría, Antioquía, Constantinopla, Roma. Muchísima. Entonces hubo 2 concilios que marcaron todo. Primero, el de Éfeso en el año 431. Ahí, ¿quién ganó, por así decir? Ahí triunfó la postura de Alejandría liderada por Cirilo. Simplificando mucho, ellos enfatizaban la unidad total de Cristo después de la encarnación. Hablaban de una sola naturaleza encarnada del Verbo de Dios. Esto sonaba a monofisismo, una única naturaleza donde la divinidad, predomina o se une inseparablemente a la humanidad. Vale. Pero 20 años después, en el 451, llega otro concilio, Calcedonia. Calcedonia fue un intento de buscar un consenso, impulsado sobre todo por Roma, por el Papa León I y por Constantinopla. Y propusieron la fórmula que se acabó imponiendo en Occidente y en Bizancio, la de las 2 naturalezas. Es decir, que Jesús es una sola persona, pero en esa persona hay 2 naturalezas completas y perfectas, una divina y una humana. Están unidas sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Es la postura diofisita, de 2 naturalezas. ¿y por qué Alejandría no aceptó eso, si parece una fórmula de equilibrio? Bueno, para ellos y para las iglesias que seguían su línea, hablar de 2 naturalezas así, tan distintas, les sonaba a que se estaba dividiendo a Cristo. Casi como si fueran 2 sujetos distintos, ¿sabes? Temían caer en el nestorianismo, que separaba demasiado las naturalezas. Entiendo. Preferían una visión más unificada. Exacta. Insistieron en esa idea de una realidad única en Cristo, una naturaleza compuesta divino-humana, tewahedo, hecha una. Y ahí se rompió la baraja, el cisma. Ahí se produjo el gran cisma entre las iglesias calcedonianas, Roma y Constantinopla, y las no calcedonianas, Alejandría, Antioquía en parte, Armenia y Etiopía. Porque Etiopía dependía de Alejandría. Claro, como el patriarca de Alejandría nombraba a su abuna, pues la iglesia etíope siguió el camino de Alejandría. Rechazó Calcedonia y se mantuvo en esa postura tewahedo monofisita. Las fuentes incluso citan documentos etíopes posteriores que hablan muy mal del Papa León I y de Roma. Se ve que la ruptura fue profunda. Sí. La separación teológica fue clara y se mantuvo. Por eso, la iglesia egipcia no calcedoniana se llama copta. Y la etíope es, teológicamente hablando, copta en ese sentido. Aunque has dicho que luego se independizaron administrativamente. Eso es. La dependencia jerárquica de Alejandría terminó formalmente en 1959, con el emperador Haile Selassie. La iglesia etíope se declaró autocéfala, o sea, con cabeza propia, independiente en su gobierno, pero mantiene la comunión doctrinal con la iglesia copta de Egipto. Entonces, para resumir la identidad, según las fuentes, es copta en ritos, no calcedoniana en teología, porque rechaza ese concilio, tewahedo o monofisita en su visión de Cristo, ortodoxa en el sentido de antigua y separada de Roma, no como la ortodoxia griega o rusa, y etíope por ser autocéfala. Exactamente, una identidad compleja con muchas capas, pero muy definida y muy única. Y esa identidad se ve en un montón de tradiciones que son fascinantes. Y muchas tienen una influencia judía muy marcada, ¿verdad? Muchísimo. Es una de las cosas que más llama la atención. Y tiene varias raíces esto. ¿Cuáles?
Por un lado, la presencia histórica de comunidades judías en Etiopía, los que llaman Beta Israel o falashas, ya estaban allí. Y por otro lado, y esto es crucial para la identidad nacional y religiosa etíope, está una obra literaria, el Kebra Negast. La gloria de los reyes. Eso es. Es un texto medieval, una especie de epopeya nacional, y cuenta la historia fundacional por excelencia, que Menelik I, el hijo que supuestamente tuvieron el rey Salomón y la reina de Saba, se trajo el arca de la alianza original de Jerusalén a Etiopía. Exacto, esa es la gran leyenda fundacional. Y claro, eso da una base potentísima. Los cristianos etíopes se ven no solo como seguidores de Cristo, sino como los herederos directos del Israel bíblico, los custodios de la alianza original. Una fuente dice que se llaman a sí mismos el pueblo de la ley mosaica. Y eso se nota en prácticas concretas que siguen haciendo hoy. Clarísimo. Por ejemplo, la circuncisión de los niños varones al 8º día, como en el judaísmo. Tienen leyes dietéticas muy estrictas, que recuerdan mucho al kashrut judío. No comen cerdo, ni marisco sin escamas, y tienen un método específico para sacrificar animales, desangrándolos. También lo de entrar descalzos a las iglesias. Sí. Y normas sobre la pureza ritual de las mujeres, que no entran al templo durante la menstruación y deben cubrirse la cabeza. La separación de hombres y mujeres dentro de la iglesia durante el culto son cosas que tienen un eco muy fuerte del Antiguo Testamento y de prácticas judías. Incluso en la arquitectura de las iglesias, ¿no? También, las iglesias antiguas, las excavadas en la roca de la Libela, por ejemplo, o las más modernas, que a menudo son circulares u octogonales, por dentro suelen tener una estructura tripartita, concéntrica. ¿Cómo es eso? Pues hay como un atrio exterior para los fieles en general, luego una zona intermedia, el Kedest, donde se da la comunión, y en el centro, el lugar más sagrado, el Kedeste Kedusán, el Santo Sanctorum, donde solo entra el clero. Y ahí se guarda lo más importante. El tabot. El tabot es el corazón de cada iglesia etíope y conecta directamente con esa herencia judaizante y la leyenda del arca. ¿Qué es exactamente un tabot? Es una réplica consagrada de las tablas de la ley, las que estaban dentro del arca de la alianza. Suelen ser unas tablillas cuadradas de unos 15 centímetros, hechas de madera de acacia o de alabastro. Y cada iglesia tiene una. Cada altar consagrado debe tener su tabot. Representa la consagración misma de la iglesia. Sin tabot no se puede celebrar la liturgia allí. Es absolutamente esencial. Y esto nos lleva de nuevo a la creencia sobre el arca original. Claro. La creencia etíope, basada en el Kebra Negast, es que el arca auténtica, la que se trajo Menelik I, sigue en Etiopía, que está custodiada en una capilla muy especial, en la iglesia de Santa María de Sion, en Aksum. Un tema rodeado de misterio, ¿no? Porque nadie puede verla prácticamente. Exacto. El acceso está súper restringido. Hay un único monje guardián que dedica su vida entera a custodiarla y no sale de allí. Las fuentes también mencionan que a veces hay confusión con los términos. Tabot son las réplicas, pero a veces se usa la palabra para hablar de la supuesta arca original. Sea como sea, la veneración por estas réplicas, los tabots, es centralísima. Totalmente. Y además de estas prácticas tan conectadas con lo judío, la liturgia y los santos también tienen un color muy propio. Has mencionado antes el Heitz. Sí, la lengua litúrgica. Que ya no se habla en el día a día. Es una lengua antigua, semítica, comparable un poco al latín en la Iglesia Católica antes del Vaticano II. Y una de las fuentes que manejamos se pregunta si esto, hoy en día, puede ser una barrera. Si el no entender la liturgia directamente puede alejar a algunos fieles, sobre todo frente a otras religiones o confesiones que usan la lengua local y quizás parecen más accesibles. Es un debate interesante. Y luego están los santos. Las historias que cuentan las fuentes sobre los santos etíopes son alucinantes. Sí. Algunas son tremendas. Tienes a Belaya el caníbal. ¿Perdón? ¿El caníbal? Sí. La geografía cuenta que mató y se comió a 72 personas, pero que se salvó en el último momento porque le dio agua a alguien por amor a la Virgen María. Y la Virgen intercedió por él en el juicio final, inclinando la balanza de Satán. ¡Qué historia! Otaklai Manoth, otro santo famosísimo. Dicen que pasó 7 años rezando de pie sobre una sola pierna, hasta que se le cayó la otra, y que Dios le dio 6 alas por su devoción. ¡Madre mía! Luego está Hebre Manfus Kedus, un ermitaño que, como San Francisco, predicaba a los animales. Tan peludo era que lo pintan cubierto de pelo como si fueran plumas, y cuentan que le dio el líquido de su ojo a un pájaro sediento para que bebiera. ¿Y Eustateos?
Ese cruzó el Nilo navegando sobre una piedra, contracorriente. Tenía poder sobre las aguas. Y bueno, junto a estos tan particulares, también veneran mucho a San Jorge, el del dragón, es muy popular. A los arcángeles, Miguel, como juez de almas, y Gabriel. ¿Y la Virgen María? Muchísima devoción. Tiene fiestas, ayunos propios. La iconografía de la huida a Egipto es súper recurrente, porque la tradición etíope dice que la Sagrada Familia pasó varios años en Etiopía. Sí, parece que hay alguna representación así. De origen quizás apócrifo, un toque de humanidad un poco chocante, ¿no? Pero ahí está. Toda esta mezcla de historia, teología, leyendas, tradiciones, supongo que explota en sus grandes fiestas, ¿no? Hablemos de la Navidad etíope, Henna. Henna se celebra el 7 de enero, porque siguen el calendario juliano, como los coptos y otras iglesias orientales. No el 25 de diciembre. No, y viene precedida de un ayuno bastante largo, de 43 días. La fiesta empieza realmente la víspera, el 6 de enero por la noche. Las fuentes describen procesiones muy solemnes, con la gente vestida de blanco, con su shama, que es como un chal de algodón. Y las misas son largas, ¿no? Larguísimas. Pueden durar 3 horas o más. Empiezan de madrugada, los fieles reciben velas encendidas, dan 3 vueltas alrededor de la iglesia, hay cantos, lecturas sobre el nacimiento, claro, y sobre la huida a Egipto. Y después de la iglesia, la parte social, la comida. Claro, el banquete. El plato estrella suele ser el dorwat, que es un guiso de pollo muy especiado, picantito, y se come con injera, ese pan plano esponjoso hecho con tef fermentado que usan como plato y como cubierto a la vez. ¿Y la decoración? ¿Ponen árbol y eso? Tradicionalmente, lo importante era el pesebre, y la figura de Baltasar tiene mucho peso, porque lo consideran un rey etíope. Lo del árbol de Navidad es más una influencia occidental reciente, se ve más en iglesias protestantes allí. Queman mucho incienso, eso sí, recordando el regalo de Baltasar. ¿Y regalos? No es una fiesta tan consumista como aquí. Lo tradicional es regalar ropa nueva a los niños, y también juegan a un deporte tradicional llamado henna. ¿Que da nombre a la fiesta? Exacto, es parecido al hockey sobre hierba. La leyenda dice que los pastores se pusieron a jugar con sus callados cuando se enteraron del nacimiento de Jesús. ¡Qué curioso! Y 12 días después de Henna, el 19 de enero, viene otra fiesta aún más grande, ¿no? Timket, la Epifanía. Conmemora el bautismo de Jesús en el río Jordán. Y sí, las fuentes coinciden en que es la fiesta más importante y colorida del año en Etiopía. Dura 3 días. ¿Y qué es lo más espectacular de Timket? Sin duda, las procesiones con los tabots. La víspera de Timket, que se llama Ketera, los sacerdotes sacan los tabots de todas las iglesias. ¿Sacan las réplicas del arca a la calle? Sí, envueltos en telas preciosas bajo parasoles bordados. Es una procesión muy solemne y muy alegre a la vez. Los llevan a un lugar cercano donde haya agua, un río, un estanque, a veces hasta una piscina que preparan. ¿Y qué hacen allí? Pasan la noche velando los tabots. Al amanecer, se celebra una liturgia, se bendice el agua y los fieles renuevan sus promesas bautismales. Muchos se salpican con el agua bendita, algunos incluso se meten enteros. Como un recuerdo del bautismo de Jesús. Exacto. Y después de la ceremonia, los tabots vuelven a sus iglesias en otra gran procesión festiva, el segundo día. Es un despliegue visual increíble, con cánticos, danzas, y todo gira en torno al tabot como símbolo de la presencia de Dios y de esa conexión con el arca. Todo este calendario de fiestas, ayunos, se rige por su propio calendario, ¿no? Sí, el calendario etíope está basado en el copto, que a su vez viene del calendario egipcio antiguo, pero tiene sus particularidades. Son 12 meses de 30 días exactos. ¿Y los días que faltan para completar el año? Añaden un 13º mes muy cortito, al final del año, de solo 5 días o 6 si es año bisiesto. Lo llaman pagemen. Y tienen también un ciclo curioso de 4 años, donde cada año está dedicado a un evangelista. Juan, Mateo, Marcos y Lucas. El año de Lucas es el bisiesto. ¡Qué sistema tan particular! Fascinante todo. Para ir terminando, las fuentes mencionan brevemente la situación actual. Parece que el cristianismo ortodoxo teoajedo, con toda esta historia increíble, está perdiendo terreno. Sí, los datos que citan algunas fuentes indican que, aunque sigue siendo la religión mayoritaria o casi, el porcentaje de fieles está bajando. Frente al Islam, que supera ya el 35%, y sobre todo frente al crecimiento muy rápido de diversas iglesias protestantes, evangélicas, pentecostales.
¿Y se sabe por qué? ¿Apuntan a alguna causa? Bueno, se mencionan varios factores posibles. Uno podría ser esa percepción de dificultad o distancia por la liturgia en Ge'ez, como comentábamos. Otras confesiones quizás se presentan de una forma más directa, más fácil en lenguas locales. Enfoques pastorales diferentes, quizá más centrados en necesidades inmediatas. Es un fenómeno complejo, claro. Un desafío para una iglesia con casi 1700 años de historia oficial. Sin duda. Bueno, pues creo que hemos hecho un buen repaso a lo que nos cuentan las fuentes. Hemos visto esas raíces tan antiguas, mezcla de historia y leyenda, con Frumencio, Ezana, la reina de Saba. Esa identidad teológica tehuajedo, tan particular, forjada en debates antiquísimos y en su conexión con Alejandría. Y esa influencia judaizante tan profunda que se ve en los ritos, en las costumbres y sobre todo en la centralidad casi mística del Tabot y su conexión con el Arca de la Alianza. Y claro, la vida litúrgica y festiva, tan rica, tan colorida, con fiestas como Henna y sobre todo Tinket, es una expresión del cristianismo realmente única en el mundo. Absolutamente, con una personalidad muy marcada y un arraigo cultural tremendo. Lo que nos deja quizás con una pregunta final para reflexionar, ¿no? Algo que emana de todo esto que hemos visto en las fuentes. Cómo esta tradición tan singular, tan arraigada, con esa mezcla de fe ancestral, historia milenaria y prácticas culturales tan distintivas, cómo está dialogando con la modernidad. Buena pregunta. ¿Cómo consigue mantener esa identidad tan fuerte frente a los cambios sociales, la globalización, el empuje de otras confesiones en la Etiopía de hoy? Ahí queda la reflexión, una cuestión abierta desde luego que nos invita a seguir mirando con interés a este rincón tan especial y tan resiliente del cristianismo mundial. Sin duda, un tema apasionante. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.